Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Independientemente de la hora en que vean esta presentación, el día de hoy el Club de Contadores del Perú presenta el seminario virtual de actualización tributaria. Este evento estará a cargo de la doctora Rosa Ortega Salavarría, contadora pública colegiada, magíster en tributación y política fiscal por la Universidad de Lima, actual directora de la revista Contadores y Empresas. Doctora Rosa, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con este seminario que nos convoca para el día de hoy. Muchas gracias, Edu, por la cordial invitación. Buenas noches a cada uno de los participantes que nos están acompañando en esta jornada denominada actualización tributaria. Los tópicos que vamos a revisar, vamos a tratar, en principio, a propósito de la modificación efectuada por el Decreto Legislativo 1669 a la Ley del IGB, vamos a revisar sobre el crédito fiscal del IGB. Vamos a primero a abordar, ¿no? El régimen vigente, algunas problemáticas, y luego comentaremos los principales cambios que se han producido, que se van a producir con este decreto que aún todavía no entra en vigencia, pero que es importante ya observar y considerar. Luego abordaremos y trataremos el tema sobre intereses, ¿no? El gasto por intereses que surge o que proviene de endeudamientos, ello considerando, ¿no? Un reciente informe de SUNAT y un tema ya que estamos cercanos al cierre, siempre es bueno revisar y validar. Luego de ello trataremos sobre el cumplimiento de la obligación de bancarizar y finalmente veremos servicios intergrupo entre partes vinculadas, algunas consideraciones importantes a observar de modo o de cara a una reciente campaña que está efectuando SUNAT sobre el particular, ¿correcto? Como siempre, y de acuerdo a la dinámica, a la metodología, cualquier consulta o duda o comentario que estimen pertinente se puede efectuar por vía mensaje o también podrían realizarlo solicitando el- el micrófono, ¿no? Vía audio. Ok, vamos a empezar entonces con el primer tema y que tiene que ver con el crédito fiscal del IGB. Como les comentaba, primero vamos a revisar, ¿no? Las consideraciones más relevantes, lo que está plenamente vigente, ¿ok? De cara un poco a comprender, ¿no? Primero el estatus actual, la problemática que existe y luego ya entrar para el análisis de los cambios o las modificaciones, ¿ok? Un primer aspecto importante a tener en cuenta, ¿no? A nivel de doctrina y de sustento y de naturaleza sobre el IGB, ¿ok? Como sabemos, es un impuesto indirecto que grava el consumo, ¿no? El consumo como una manifestación indirecta de la capacidad contributiva, de la capacidad de pago que pueda surgir, ¿ok? Los impuestos al consumo de esa forma, digamos, es que se determinan, ¿no? O se consideran en el caso de lo que se graba. Tiene esta característica de que es plurifásico, no acumulativo, es decir, se va grabando en cada etapa o se va generando en cada etapa, pero no en forma de base o de cascada, sino solo se determina o se graba el valor agregado, ¿no? Se utiliza el método de sustracción sobre base financiera, es decir, el total de las compras que se efectúen vinculadas al negocio dan derecho a crédito fiscal para determinar, ¿no? El valor agregado. Ahí, como ustedes pueden ver, el IGB se sustenta en la técnica del impuesto al valor agregado y su diseño o lo que va a grabar es solo ese valor agregado que surge en cada etapa de producción y comercialización de bienes y servicios, ¿no? Esto a veces en la práctica, pues cuando ya estamos en el día a día, no lo tenemos o no lo analizamos, ¿no? Sabemos que es el sustento, el tema doctrinario, pero lo damos por hecho, ¿no? Damos por hecho que de esa manera va a ocurrir. Pero tengamos y partamos de este supuesto, ¿no? Lo que graba en cada etapa es el valor agregado, ¿no? Lo que se va a generar, por eso es no acumulativo. Eh, en línea con ello también.
podemos señalar que el IGB, ¿no? Según la legislación vigente, se estructura como un impuesto al valor agregado que se determina sobre este sistema de base financiera, es decir, cuando nosotros hacemos la deducción de venta menos compras, ¿no? Débito menos crédito fiscal, y se deduce el impuesto bruto, es decir, al débito fiscal se le debe deducir el crédito fiscal, ¿ok? Y uno de los principios sustanciales, base, sobre el cual se determina o se estructura el IGB, justamente corresponde a la de neutralidad para la empresa. ¿Y por qué neutralidad para la empresa? Porque si bien la empresa es el contribuyente, el que tiene que generar para el cual surge la obligación tributaria y tiene que abonarlo al fisco, debemos tener en consideración que finalmente el sujeto incidido económicamente, es decir, el sujeto que económicamente va a asumir el impuesto, es el consumidor final. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. El sujeto incidido económicamente es el consumidor final. Por eso es que hablamos del principio de neutralidad y que a propósito del decreto legislativo 1669 se está comentando, ¿no? Se está comentando mucho, se está trayendo siempre a colación. ¿Y cómo se logra esa neutralidad? Es decir, ¿cómo se logra que la empresa únicamente, ¿no? tribute sobre el valor agregado en cada etapa y finalmente no asuma ese impuesto, sino que quien lo asuma sea el consumidor final? ¿Por qué? Porque es que el sujeto que finalmente va a realizar el consumo, ¿no? Va a realizar el consumo. La empresa simplemente es parte de la cadena que va abonando al fisco ese impuesto. Entonces, ¿cómo se va a lograr ello? ¿Cómo se va a lograr que se grave solo al consumidor final? ¿Cómo se va a lograr que el IGB se determine solo sobre el valor agregado? Justamente, ¿no? Con la deducción del IGB que se paga en las etapas anteriores, ¿no? Esa es la técnica del valor agregado del principio de neutralidad. Funciona o se va a dar en la medida que haya una deducción del IGB generado en las etapas anteriores. ¿Ok? Por eso en la doctrina se conoce a ese IGB como derecho de deducción. Es un derecho que tiene el contribuyente a deducir el IGB que ya se pagó o ya se generó previamente, ¿no? Para que se cumpla este principio fundamental, fundamental, excepcional de neutralidad, ¿no? Este principio esencial, fundamental de neutralidad, ¿ok? Para nosotros, nosotros lo conocemos, ese derecho de deducción es el crédito fiscal, ¿ok? El crédito fiscal. Esa es la primera parte, lo que primero, en principio, debemos observar y considerar, ¿no? La existencia de ese crédito fiscal como parte fundamental para aplicar, ¿no? Para aplicar la técnica del valor agregado y cumplir así con el principio de neutralidad. Con esa premisa, con esa introducción, no tengamos en el recuerdo que cómo se determina el IGB. En nuestro caso, el débito fiscal que surge por las operaciones comprendidas en el ámbito de aplicación originan o generan el nacimiento de la obligación tributaria y, como les decía, ¿no? Sobre ese débito corresponde pues aplicar un crédito fiscal que se genere en las adquisiciones de bienes y servicios. Debe cumplirse los requisitos sustanciales y formales, ¿no? Y por diferencia se obtiene pues el IGB a pagar. Débito menos crédito fiscal, IGB a pagar. Otro punto también relevante a observar y considerar a propósito de este cambio, esta modificatoria, ¿no? Es que el IGB que no constituye gasto ni costo el IGB no constituye gasto ni costo para aplicar el impuesto a la renta cuando se tiene derecho a aplicarlo como crédito. Es decir, si el IGB otorga derecho a crédito fiscal, no califica o no puede considerarse o deducirse como gasto ni costo. ¿Ok? En una lectura a contrario, por lo tanto, podríamos señalar que el IGB califica como costo o gasto según la naturaleza de la operación, ¿ok? Va a calificar como costo o gasto según la naturaleza de la operación cuando no otorgue derecho a crédito fiscal, ¿ok? Cuando no genere o no otorgue derecho a crédito fiscal. Sobre esta base y sobre esta premisa, ¿no?
un primer aspecto a también observar tiene que ver con sustancia versus forma, ¿ok? Y esto es importantísimo, ¿no? Si bien para que se pueda considerar o aplicar un crédito fiscal se necesita o se requiere un comprobante de pago, sin duda, que cumpla las condiciones, ¿no? Por excelencia, mencionamos a la factura. Lo primero que se tiene que observar y considerar es si esa operación que se está sustentando en una factura y donde hay o donde se está determinando un IGB, si realmente a nivel sustancia corresponde a una operación por la cual procedía o correspondía, ¿no? Generar una factura o emitir una factura. Ahí, por ejemplo, tenemos el criterio vertido en una casación en la que se aborda, se trata este supuesto de la improcedencia del uso del IGB como crédito fiscal porque se origina en un servicio personal que genera renta de cuarta o quinta categoría, ¿no? Es obvio que lo que ha ocurrido en la práctica es que se ha emitido una factura, se ha grabado con IGB y el usuario ha recibido esa factura y ha aplicado el crédito fiscal. ¿Ok? Ahora alguien puede decir, bueno, ahí tenemos que revisar los requisitos sustanciales, si es costo-gasto, ¿no? Y luego los formales. Claro, pero antes de llegar a ese punto de revisar si es costo-gasto, que posible que seguramente lo va a cumplir, lo primero es validar si realmente se está ante una operación grabada con IGB y que otorgue derecho al crédito fiscal al adquirente o usuario. ¿Ok? En este caso, ¿no? Que se plantea aquí, se indica que en aplicación del criterio de realidad económica, ¿no? Se ha acreditado que los transportistas no realizan actividad empresarial, ¿no? Sino que por el contrario se trata de una prestación personal susceptible de renta de cuarta o quinta categoría, ¿no? Incluso señalan que se advierte que no existen elementos de prueba que corroboren la efectiva prestación del servicio de transporte, ¿ok? Ni siquiera ello, ni siquiera se ha logrado acreditar que efectivamente el servicio se ha brindado, ¿no? Luego se decanta en la siguiente conclusión, en el siguiente criterio, que menciona que las facturas emitidas por los choferes a la empresa recurrente, ¿no? Por flete, por transporte y distribución, por su operatividad real, no constituyen rentas de tercera categoría ni otorgan crédito fiscal, al haberse establecido que son prestaciones de servicios personales y que no corresponden a rentas de tercera categoría, por lo que se ocasiona, dice, la pérdida del crédito fiscal del IGB, ¿no? Y ese es un tema también que a veces las empresas tienen esa problemática, surge esa problemática. Por ejemplo, si está en un tema en una fiscalización en la cual se observa en principio la realidad de la operación, pero mucho más allá, se observa si realmente era una operación que generaba una operación de carácter empresarial que generaba pues un IGB y para el adquirente un crédito fiscal, ¿no? ¿Ok? Aquí no se está todavía revisando el cumplimiento de algún requisito sustancial ni menos formal, sino se está en lo base, en lo primero, ¿no? Y esto es un fallo reciente que les muestro a título ilustrativo, pero que ya también es parte de la línea jurisprudencial. Hay casos o casuística jurisprudencial previa, igual también criterios de SUNAT en la misma línea, ¿no? Entonces, una primera recomendación a tener en cuenta aquí en este punto es que cuando surjan o se tengan facturas, ¿no? Hay que revisar o validar con criterio, con cuidado, con criterio, si efectivamente las facturas son un comprobante válido frente a la operación que se está realizando, ¿no? Es correcto que se emita una factura, califica como una renta de tercera categoría. ¿Ok? Eso es como punto de partida, ¿correcto? Eh, sobre esa base, sobre esa comprensión, ahora sí revisamos los requisitos sustanciales. Pero recuerden, considerando como premisa
vamos a entrar ya en el análisis de requisitos para determinar el crédito fiscal, pero bajo la premisa que es correcto o que ya se ha validado o se ha verificado que los comprobantes de pago emitidos respecto de los cuales se va a usar el IGB efectivamente corresponden a operaciones que se encuentran grabadas con IGB. ¿Correcto? Sobre los requisitos sustanciales, ¿no? Eso está constituido, dado en el artículo 18 de la ley del IGB, y que indican que el crédito fiscal está constituido por el IGB consignado en el comprobante de pago, ¿no? Que respalde la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción o pagado en la importación o por utilización de servicios, ¿no? Solo van a otorgar derecho a crédito fiscal a aquellas adquisiciones que cumplan con los requisitos siguientes, ¿no? En principio que sea permitido como costo o gasto para efectos del impuesto a la renta, y el segundo supuesto es que sean destinadas a operaciones grabadas. Cuando hablamos de requisitos sustanciales, nos referimos a aquellos que determinan la existencia del crédito fiscal, ¿no? Del IGB con el derecho a crédito fiscal, ¿ok? Es decir, estos requisitos, ¿no?, determinan que corresponda o que procede su deducción, su aplicación. Sobre el primer requisito de costo-gasto para efectos del impuesto a la renta, también, ¿no? Siempre se generan o surgen determinadas controversias, determinados supuestos, ¿no?, en los cuales hay, digamos, posturas o distintas opiniones o tratamientos que se plantean, ¿no? No es ahí, a veces no es tan sencillo determinar o definir si se cumple o no esta condición, porque se asocia con la deducción de un costo o un gasto para impuesto a la renta, con las controversias que nosotros sabemos, ¿no?, de suyo que se genera. Sobre ese primer supuesto, por ejemplo, em, nos vamos a la aplicación del principio de causalidad, ¿no? Sobre el principio de causalidad, porque si nos indican que sea gasto, costo o gasto, en el caso de gasto para efectos del impuesto a la renta, nosotros tenemos claro a nivel renta que la primera condición, el primer criterio que sí o sí se debe cumplir, ¿no? Se debe cumplir, corresponde justamente al principio de causalidad, ¿ok? Que está enunciado en el artículo 37 de la LIR y que determina, ¿no?, que los gastos para que sean deducibles tienen que ser necesarios o vinculados con la generación de la renta, ¿no? Y que ello pues involucra o comprende también el cumplimiento del principio o por los criterios de normalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Ello de acuerdo al artículo 37 de la LIR. ¿Ok? Entonces, al aplicarlo aquí, vemos, por ejemplo, en un primer criterio que se indica que constituye uno de los requisitos sustanciales para que el crédito se pueda utilizar, el que el impuesto que grava la adquisición sea permitido como gasto o costo según la ley, ¿no? La adquisición de bienes o servicios debe guardar una relación causal con la generación de rentas grabadas. No tenemos otro criterio, ¿no?, tanto más reciente, en el cual se señala, se va por la misma línea. Para aplicar como crédito fiscal el impuesto que gravó las adquisiciones, debe existir una relación de causalidad, ¿ok? Causalidad entre los gastos producidos y la renta generada, es decir, que sea necesario, ¿no? Lo que les comentaba, tiene que ser un gasto necesario, ¿ok? Cumplir esa causalidad para efectos que resulte deducible, ¿ok? Entonces, sobre este particular, ¿no? Sabemos que el cumplimiento o el de esta condición o requisito siempre puede originar controversias y contingencias. Entonces, y impacta pues también en el IGB, ¿no? En el crédito fiscal, mucho más cuando es un requisito sustancial. El otro aspecto, y que ya lo estábamos mencionando, es la realidad de la operación.
y también su incidencia a nivel causal, ¿no? Es decir, si hablamos de que un gasto tiene que cumplir la causalidad, lo primero que debemos observar o considerar es que la operación tiene que ser real, ¿no? Antes de validar si debe o si tiene que ser causal, lo primero es que sea una operación real y que también se denomina o se conoce como una operación fehaciente, ¿no? Recientemente SUNAT, por ejemplo, ha sacado una guía, ¿no? Para la fehaciencia de los gastos con sendos detalles sobre el sustento para cada gasto, ¿no? De los tipos de documentos, ¿no? Documentos probatorios. Lo primero es acreditar la realidad, ¿no? Para IGB sabemos que el artículo 44 de la ley del IGB expresamente señala que si la operación no es real, pues no, el adquirente no tiene derecho a crédito fiscal, ¿no? Y aquí en esta casación se señala que para que un gasto se considere deducible, ¿no? Lo primero, necesariamente debe cumplir el principio de causalidad y a efectos de la deducción se debe demostrar que el desembolso, ¿no? Adquirido efectivamente se produjo, ¿no? Efectivamente se realizó con la correspondiente documentación sustentatoria. No resulta suficiente para efectuar dicho sustento la emisión del comprobante, sino que debe acreditarse la fehaciencia del gasto y que vaya dirigido al giro del negocio, ¿ok? Entonces tiene que ser un gasto real, fehaciente, o una operación real, fehaciente, que está vinculada al giro empresarial, luego acreditarse la causalidad y para recién validar, ¿no? En el caso del IGB, que es lo que estamos analizando, que se cumpla esta condición, ¿ok? Entonces, eso como primer aspecto, ¿sí? Como primer punto de cara, ¿no? A aplicar o considerar ese derecho a crédito fiscal. Si se realizan operaciones grabadas, y, y no grabadas, ¿no? Operaciones grabadas de exportación y no grabadas, por ejemplo, exoneradas, sabemos que hay que aplicar un procedimiento para determinar ese crédito fiscal, ¿no? Esto va de la mano, pues, con el requisito del literal B, ¿no? Del artículo 18 que señala que para el crédito fiscal se debe destinar a operaciones grabadas. Entonces, si hay operaciones grabadas y no grabadas, pues habrá que hacer determinar el procedimiento para calcular ese IGB, que es crédito fiscal. Entonces ahí en principio lo que se debe aplicar es el método de identificación, es decir, las compras, identificar si se destinan solo a operaciones grabadas, si se destinan solo a operaciones exoneradas, ¿no? A eso nos referimos con identificación, que es de carácter general, que permite usar el IGB como crédito fiscal de aquellas adquisiciones destinadas a operaciones grabadas y de exportación. Y sobre ese crédito fiscal se le debe sumar aquel que proviene de la prorata. La prorata siempre mencionamos que es de carácter residual, que va a permitir que se utilice el crédito fiscal, pero de manera proporcional, bajo el procedimiento regulado en la ley del IGB y su reglamento, y se aplica la prorrata en aquellos supuestos que conocemos nosotros o que denominamos como adquisiciones comunes, ¿no? Es decir, destinadas tanto a operaciones grabadas como no grabadas. En función a ello, la prorrata del crédito fiscal, ¿no? Determina en principio que si se realizan estas operaciones, adquisiciones destinadas a operaciones grabadas, que el IGB es crédito fiscal. Cuando se trata de operaciones comunes, se aplica ese procedimiento y se determina en forma proporcional el IGB que da derecho a crédito fiscal. Y si se trata de operaciones no grabadas, ¿no? Es decir, que no otorgan ese derecho a crédito fiscal, lo que ya habíamos comentado, ¿no? Que el IGB será parte del costo o gasto según la adquisición que se haya aplicado, ¿ok? Según la adquisición efectuada. Ahí la fórmula de la prorata, ¿no? Solo se las dejo ahí como referencia para que ustedes la puedan tener en cuenta, ¿ok? Sobre este marco de los requisitos sustanciales, decantamos ya en los requisitos formales, ¿ok? Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, en la síntesis es que
el IGB, ¿no? Como principio económico se sustenta en el de neutralidad, que se basa en la técnica del valor agregado